digamos que la infancia como la vivía cada uno, ¿no? En esa época, hoy los cambios son muy diferentes, mucha tecnología. Antes era salir a la vereda, jugar a la pelota, andar en bicicleta, ese tipo de actividades, jugar a las figuritas. Era la actividad física y no la actividad mediante internet, como hoy se juega generalmente, ¿no? Se juntaban los chicos, ahora no se juntan prácticamente, salvo que tengan algún jueguito para compartir, no se juntan. Había mucha diferencia con antes y ahora. Un segundo, ¿pueden venir un poquito más para acá? Ahí. La cámara sí tiene la visión más. Podemos, si me quedo parada, ¿no? No, sentate si querés, no hay problema, pero más cerca de la cámara, si él no mira tan en diagonal. Bueno, ya cambiamos de ahí está perfecto. Bueno, bien. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Según la edad, ¿no? Cuando sos chiquito pensás en lo que más tenés adelante, que es el fútbol. A medida que vas creciendo vas eligiendo tu emoción más grande y qué es lo que te llama más la atención. Yo la secundaria fue comercial, un perito mercantil, y medianamente ya antes de terminar la secundaria mi orientación era para el lado de la psicología, del ambiente social. Eso es lo que más me llamaba la atención. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la recuperación del 2 de abril de 1982? Sobre Malvinas era conocer en la geografía y en la historia parte de la Argentina, el himno o las canciones que se cantaban, tener en cuenta que todavía estaban en poder de los ingleses y se charlaba. Había más actividad en los colegios con respecto a lo que era la historia y los momentos patrios que lo que hay ahora, ¿no? Antes era más específico, ¿no? Se estudiaba un poquitito más. Hoy en día está muy dejado de lado todo eso. ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Me enteré por los periódicos y la radio. Justamente cuando fue eso yo estaba vendiendo periódicos. Hacía poco que había terminado el servicio militar, hacía un mes que había terminado el servicio militar, y bueno, lo primero que hice es un reparto de diario que era de mi papá. Entonces me afiancé en eso, y bueno, a la mañana me enteré por los medios de comunicación y después por los periódicos mismos que yo estaba distribuyendo. Y el comentario de la gente que en todos lados era el gran lío que se había armado, ¿no? ¿Cuál era tu formación militar? Había hecho el servicio militar completo, ya hacía un mes que me habían dado el alta o la baja, que le dicen la baja del servicio militar, donde te retirás con el año cumplido, y la experiencia de lo que te enseñan durante ese año en cuanto a táctica de avance, especialización, movimientos de nocturnos, es lo que te enseñaban ahí. ¿Cómo fuiste convocado? ¿Te recordás? Sí, me llaman por teléfono y me dicen, creo que era un viernes, cuando llego yo del trabajo, me dicen mis padres que me habían llamado por teléfono, que me tenía que presentar el lunes a la mañana, el lunes a Diana, que se dice, que son las 6 de la mañana, me tenía que presentar, que estaba convocado para entrar en la compañía de vuelta. Ahí no era que te convocaban para subirte a un camión y mandarte a Malvinas. Te convocaban, que te hicieras presente. Ese día una gran discusión y una gran charla en la familia. Ya sabíamos cómo estaba todo. Esto fue para un día 6 o 7 de abril. Habían pasado 4 o 5 días de la toma de Malvinas. Y entonces una gran charla con la familia de todo tipo, ¿no? Me preguntaron si me iba a presentar, yo les dije que sí. El ambiente no era muy bueno, que digamos, porque si bien se habían tomado las islas, uno pensaba
que estaba la posibilidad de un enfrentamiento porque podían venir los ingleses. Entonces, y sabiendo cómo son los ingleses en este caso, ¿no? Muy colonialistas y experimentados en muchas guerras. Entonces, bueno, esa noche fue un poco complicada y alrededor de las 2 de la mañana vuelven a llamar por teléfono que me tenía que presentar a las 6 ese mismo día, o sea, a la madrugada del sábado, como que fue un cambio urgente. Entonces, bueno, ya la llamada la recibió mi tío que vivía atrás porque era el único teléfono que había y hubo un gran alboroto en toda la familia y en la familia de mi tío también, ¿no? Por el hecho de que era tan urgente de primero citarte para un día lunes, dejarte el fin de semana y después un cambio rotundo que a las pocas horas tenías que presentarte. ¿Cómo, digamos, cuando llegaste a la unidad, ahí, cómo viste esa situación? Digamos, ¿cómo era la situación de tu regimiento, de la unidad? Muchos nervios por parte de los militares, muchos nervios por parte de los chicos que estaban ahí convocados, que nos habíamos reunido. Sabíamos que si nos convocaban tan rápido estaba el presentimiento de que no era bueno, ¿no? Para que por tanto apuro no era muy bueno que digamos. Después se trataban de dar un montón de comentarios, la gente charla, habla de todo tipo, empieza a imaginar cosas o situaciones, entonces el ambiente no era muy bueno. Y digamos que todavía estábamos bajo un régimen militar, entonces la situación de ánimo con respecto al trato que teníamos con ellos no era muy buena. ¿Y ahí ya les informaban a qué, digamos, servicio iban a ir o los dividieron? No, en la compañía cuando vos ingresás, al poco tiempo te destinan dentro de la compañía en distintos servicios, ¿no? Y ahí vos cumplís un tipo de actividad durante todo el año. Para la convocatoria de Malvinas, todos vuelven al mismo sector, ¿no? El que es cocinero va a la cocina, el que va al depósito de armas va al depósito de armas y se presenta con la misma persona que lo trató durante todo el año, ¿no? Había muchos que ya se habían ido de baja y volvieron y otros que todavía estaban haciendo el servicio militar. Entonces, bueno, cuando pasaron lista y demás, dijeron, bueno, cada uno a su sector de trabajo y fuimos al sector de trabajo. ¿Tenían formación en el tema de las telecomunicaciones? Sí, donde yo estaba era compañía de comunicaciones, que eso durante el año se hacen campañas, donde vos salís con todos los vehículos y sale toda la compañía, a hacer prácticas de comunicación. Entonces se distribuyen viajes a La Pampa, viajes a otro lado, y ahí se hacen prácticas de comunicación, ¿no? Se va cada uno a un lugar diferente y se hace la comunicación, con todos los protocolos que corresponden y que se hicieron durante todo el año. ¿Cómo fue la movilización y la llegada a las islas? Para el día martes 13 de madrugada, ya salimos de la compañía donde estaba radicado yo, que era en Palermo, acá en Buenos Aires, capital federal Palermo, y de ahí nos llevaron al Palomar, al aeropuerto del Palomar. Del Palomar fuimos a Santa Cruz en avión y de Santa Cruz fuimos a Malvinas. Todo este trayecto duró desde la mañana hasta la noche y llegamos a Malvinas de noche. ¿Cómo fue tu contacto con los isleños? En realidad el contacto era mínimo. Hay gente que tuvo más contactos con ellos, aquel que sabía inglés por ahí podía hacerlo, pero en sí los militares en ese momento nos prohibieron contacto con los isleños. ¿Cómo viviste los días previos al inicio de los combates? Desde ya estabas aturdido todo el tiempo, aturdido por la forma en que tenías que transcurrir los días ahí, no eran muy lindos por la lluvia, el frío, la falta de alimentos, el trato de los militares siguió siendo el mismo de antes, después un poco
aturdido por el hecho de que a partir de mayo empezaron los bombardeos. Sabíamos del hundimiento del crucero General Belgrano, la tensión era muy grande, entonces los días previo al desembarco de los ingleses y desde el desembarco hasta que se termina el conflicto fue bastante complicado. ¿Cómo era tu relación con los camaradas? Con mis compañeros era buena, lo que tiene que estábamos todos divididos, cumplíamos nuestra tarea. Desde ya, como hablábamos hace un momento, aquel que estaba con el equipo de radio todo el tiempo estaba en un lugar transmitiendo y escuchando la comunicación, otros estaban haciendo guardias, otros estaban en la parte de la cocina. A mí me tocaba el hecho de hacer comunicación entre distintas compañías, como se hacía por intermedio de cable, no se hizo por onda. Ibas y tenías que ir de una compañía a la otra tirando un rollo de cable inmenso, pesado, y hacer la conexión de los equipos de radio, y después venían los operadores de radio a transmitir y a ver que esa comunicación sea de lo mejor. ¿Cómo era tu relación con los superiores? Muy tosca, muy cortante. Por más que estemos ahí, ellos seguían siendo militares y se seguían tratando de la misma manera que te trataron en la colimba. ¿Y la relación con los subordinados tenías? ¿Con los subordinados, con mis compañeros? Sí, gente que estaba por abajo tuyo, por ahí, o compañeros. No, yo estaba en la parte de soldados, entonces tenía relación con los soldados, con mis compañeros y con el grupo con el cual salíamos a hacer los trabajos. Después teníamos la persona que nos tenía a cargo, en este caso era un cabo, y después otra relación con alguien superior generalmente no tenías. Otros tenían a cargo un cabo primero, otros un sargento, otros un oficial de bajo rango generalmente, un subteniente, pero eran como jefes de equipo, y el grupo tenía relación con ese jefe de equipo y nada más. El que recibía las órdenes era el jefe de equipo y la transmitía a los soldados. Otra cosa no había, no tenía relación con otros oficiales o suboficiales. ¿Y cómo era la relación con los miembros de las otras fuerzas? No tenías tiempo de dialogar con otros lados. O sea, era muy poco. Nosotros, que por el hecho de decir que caminábamos toda la isla, a lo mejor nos cruzábamos porque íbamos a distintas compañías y mientras estabas haciendo la comunicación charlabas con algún otro soldado y demás y te decía en las situaciones en que estaban ellos, pero no había un gran contacto y todo dependía también si te dejaba hablar el oficial a cargo, te dejaba hablar o no. O sea, si no, el soldado que decía ahí no hable y te tenías que quedar ahí. O sea, no había mucha alternativa. ¿Y el 1 de mayo cómo lo viviste? El 1 de mayo fue un gran alboroto porque los militares estaban enloquecidos por lo que había pasado. Entonces, todos estábamos un poquito a la defensiva por el hecho de que ellos, hablando claro, nunca tuvieron un gran trato o un buen trato. Sí podés tener un poquito más de feeling con alguno que conociste durante el año del servicio militar, pero el trato no era bueno. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del ARA de General Belgrano? El mismo día, después de varias horas. El hecho de la información era muy acotada, porque los militares te daban poca información o no te la daban, y aparte con el tiempo nos enteramos que cosas que decían que eran de una manera no eran de esa manera, como decimos, vamos ganando, hundimos esto, hundimos aquello, y no era así, o nos hundieron, y bueno, esa era la situación, ¿no? ¿Cuál y cómo fue tu primer contacto con los británicos? ¿Cómo te sentiste con ese contacto? Era una incertidumbre porque a medida que avanzaron los ingleses, yo no era personal de primera línea, era de comunicaciones. O sea, cuando avanzan los ingleses, mi compañía estaba radicada en el puerto, en el mismo pueblo, ¿no? Y cuando avanzaron los ingleses era cuando ya había sido el cese el fuego.
Entonces nosotros estábamos todos formados con armamento, los ingleses estaban alrededor nuestro con armamento, hasta que nos dieron la orden de empezar a dejar el armamento. Porque cualquiera que estuviera nervioso y pudiera soltar un disparo era una masacre, porque teníamos alrededor un montón de ingleses y nosotros mismos con armamento iba a ser una masacre. O sea que no duró mucho cuando los ingleses nos avanzaron después del cese del fuego, no hubo mucho tiempo para pensar o hacer cosas porque los ingleses te tenían que desarmar. ¿Y en qué combates participaste? ¿Qué hiciste en cada uno de los combates? Yo en combate no estuve porque no era personal de primera línea. Yo era parte de comunicaciones. Sí, en situaciones de bombardeo he estado, en situaciones donde hubo combate, pero no participé. Yo me tenía que replegar, porque cada uno en una batalla o en una situación bélica cumple una función. Así como el oficial tiene que dar las órdenes y decir qué hacer y qué no hacer, el soldado, según la situación en que tenga, cumple. El comunicante, el del equipo de radio, por más que estén tirando, lo que va a hacer es transmitir, no va a estar tirando. Los que están con un cañón, tenés aquel que apunta, tenés aquel que dispara, tenés aquel que acerca las municiones, el que la carga, cada uno tiene una función determinada. Entonces, nosotros éramos comunicantes, pero de nuestra compañía. Yo no pertenecía a una compañía donde tenía que hacer la comunicación. La tarea nuestra era dar la comunicación entre las compañías. Dábamos la comunicación y nos íbamos. Después se encargaba cada comunicante de cada compañía a operar la radio y dar los avisos, las instrucciones, las recomendaciones o las órdenes que había en ese momento. ¿Qué recordás de los cumpleaños, compañeros caídos en las acciones que participaste? De mi compañía cayó un solo veterano en un bombardeo, que fue ya el segundo día del avance británico. Lo alcanzó una bomba y fue recuperado mucho tiempo después. Entonces falleció uno solo. En la actualidad mi compañía se reúne cada tanto, siempre se cuentan anécdotas y se habla de quién está y quién no está. Hoy por hoy tenemos alrededor de 12 fallecidos de la compañía en territorio por distintas situaciones y uno en combate. Y sabemos por las cuentas que hay y por lo que uno siempre ha tratado de analizar, de que hay el doble de fallecidos en el continente que los que murieron en Malvinas, teniendo en cuenta que la mitad de los que fallecieron en el crucero General Belgrano, ¿no? ¿Qué se hacía frente a los compañeros caídos? ¿Te tocó enterrar a alguno? En algún momento ayudé con algunos heridos. No es una situación buena por lo que ves en ese momento. Eso te queda para siempre. El de mi compañía no lo vi, no lo pude ver, no estaba en ese sector. Y de los heridos tenés no buenos recuerdos. ¿En qué momento sentiste peligro inminente que podías perder la vida? En dos situaciones de bombardeo, que estábamos alrededor del aeropuerto, reparando líneas de comunicación, se pasa la voz de la alerta roja y cuando es alerta roja sabes que, como ya había bombardeo todos los días y más de noche, sabes que la alerta roja es para que busques un lugar a cubierto. Lo que pasa es que alrededor del aeropuerto es todo descampado y tenés alrededor sí, bien te digo, alrededor del aeropuerto. Y alrededor del aeropuerto hay distintas compañías. Entonces estábamos nosotros con ese grupo revisando líneas de comunicación y demás. Entonces cuando vos sentís que gritan el alerta roja porque no llevas equipo móvil de radio que te puedan avisar, esa voz de grito, eso, pero se escucha. Empezamos a caminar y a buscar un lugar a cubierto. Fue
no sé, segundos habrán sido, porque no mucho tiempo no tenés, que empezamos a sentir el zumbido de los aviones y después sentís el silbido de la bomba que cae. Entonces tenés que corrimos a buscar un lugar, pero no había un lugar, te tenías que tirar de cabeza al piso y nada más. Y lo feo de eso es sentir el silbido de la bomba. Tiene una particularidad, cuando vos sentís el silbido es porque va cayendo la bomba y si se corta de golpe está cerca. Eso es. ¿Fuiste testigo de otras acciones de combate entre argentinos y británicos? No. ¿Cómo te llega la noticia del cese de fuego? ¿Qué sentiste? Un alivio y después la intriga de cómo va a suceder todo después, ¿no? De cómo se lleva para adelante. Cuando es el cese el fuego, sabés que nadie más va a disparar ni nada por el estilo, pero no sabés qué actitud va a tomar el enemigo, en este caso los ingleses. Tenés que, en el caso nuestro, era juntar a toda la compañía que venía de distintos lugares, llegar al lugar de reunión donde estaba establecida la compañía, que era ahí alrededor del puerto, y esperar una orden más. La última orden era avanzar hacia el puerto, donde también ya estaban los ingleses y demás, y a medida que ibas avanzando había distintos sectores donde tenías que dejar todo el armamento que tenías. Sable bayoneta, que es el cuchillo, el fusil, las municiones, si tenías granadas, todo eso se deja en un lugar. Después avanzás nuevamente y en otro lugar es como que te palpan, te revisan y te sacan todos los elementos que tengas. Nada, te dejan solamente con la ropa, no podés llevar. Eran sus protecciones. Claro, ellos se tienen que asegurar de que vos no tengas nada que pueda dañar a otro soldado o a los mismos ingleses. Te dejan con la ropa puesta, nada más. ¿Cómo fue la entrega de los armamentos? Bueno, sí. Es esto precisamente, sí. A medida que avanzabas había sectores donde entregabas el armamento. ¿Y cómo fue el trato de los ingleses después de la rendición? Después de la rendición, para el soldado generalmente, yo no he escuchado otra cosa, generalmente fue bueno. A los soldados no lo maltrataban, sí tenían otro trato con la parte de suboficiales y oficiales, que en algunos casos se los llevaban aparte, no sé si era para interrogarlos o no, según el cargo que tuvieran o lo que hubiesen hecho, que es lo normal en cualquier guerra, pero la parte de soldados no fue un buen trato, dentro de lo que se espera de un prisionero de guerra. ¿Cómo y en qué volviste al continente? Bueno, en primera instancia estuve 4 días prisionero, hasta el 18, hasta el día 18, y el día 18 había atracado el buque hospital, el Bahía Paraíso, y empezaron a cargar todos los heridos que tenían y toda la persona que estaba en mal estado, porque también no había gente que estuviese solamente herida, había gente que tenía problemas de salud, ¿no? Por el hecho de cómo era el clima y la situación en la isla. Ayudé a varios a acomodarse y a llegar al puerto, porque era llevarlos hasta el puerto, del puerto cargarlos en una barcaza, toda la mayor cantidad posible, y de ahí los llevaban al buque hospital y los subían al buque hospital. Entonces, bueno, se subió cierta cantidad y lo que se quería era sacar también la mayor cantidad de soldados posibles de ahí, ¿no? Entonces, dentro de los enfermos que estaban ahí, dijeron, bueno, hay algunos que no se pueden movilizar, entonces hay que llevarlos y ayudarlos a subir y hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, algunos de los que estábamos ayudando y llevando los soldados heridos y demás, subimos a la barcaza en los últimos 2 viajes y también volvimos en el Bahía Paraíso, que era el buque hospital. ¿Cómo y quiénes te recibieron
¿En el continente? Sí. En el continente llegamos a Santa Cruz, a Puerto Quilla, ahí amarró el barco, el buque, y de ahí, bueno, se dividió la gente que estaba enferma, que lo llevaban para un lado, y la gente que estaba medianamente bien, que era de mi compañía, a camiones. Y bueno. ¿Retomamos esa pregunta completa? Sí, sí, no hay problema. La de ¿cómo y quiénes te recibieron? Llegamos al continente con el buque hospital. En el buque hospital se dividen para un lado y para el otro la gente que está enferma, que ha tenido problemas, y los que medianamente se pueden movilizar subían a los camiones. Y se buscaba que cada uno vaya con su compañía, ¿no? Porque no todos pudieron regresar al mismo tiempo. De mi compañía la mayoría volvió el mismo día. De ahí fuimos a un aeropuerto chico y de ahí nos subieron a un avión para llegar al Palomar. Y del Palomar nuevamente en camiones hasta el regimiento. Desde el puerto hasta donde teníamos que ir con los aviones, que íbamos en camión, que fue una de las cosas que uno después con el tiempo se va dando cuenta y se va enojando de las situaciones, ¿no? Porque subimos a los camiones, llenaron los camiones hasta donde podían, bajaron todas las lonas y cerraron. O sea, para que nadie te vea, para que no hables con la gente del puerto, para que no hables con nadie. Ese era el trato de los militares cuando volvimos. Y de ahí así hasta que llegamos a la compañía nuestra. Ahí va. ¿Y el arribo a la compañía cómo fue? El arribo a la compañía, bueno, había mucha desesperación, nos queríamos ir. En realidad nos tuvieron ahí un tiempo. Te tengo que aclarar que en el buque hospital nos dieron ropa nueva, ¿no? Porque teníamos la ropa de hace 3 meses y medio que la veníamos usando, estaba bastante deteriorada. Entonces cuando subimos al buque hospital, ahí nos hicieron tirar toda la ropa y nos dieron ropa nueva. Después, cuando llegamos a la compañía, medianamente igual, porque ahí nos pudimos bañar bien y demás, porque en la isla no nos bañamos. Yo por lo menos tuve suerte, una vez sola me bañé. Y nos tuvieron en la compañía 3 días. Durante esos 3 días, bueno, bastante comida, 0 actividad, o sea, estábamos dando vueltas por toda la compañía, caminando, charlando, aquel que podía hablaba por teléfono. Ya los familiares, muchos sabían que habíamos vuelto, pues cuando llegamos a la compañía ya había familiares. Algunos chicos pudieron hacer alguna llamada y se conectaron entre sí los padres y pudieron llamar, se pudieron conectar. Entonces había mucha gente del lado de afuera de la compañía, muchos familiares, y el que podía charlaba con algún familiar a través de la reja, pero más que eso no se podía hacer. Aparte, a comida por demás en ese caso, ¿no? Porque veníamos con bastante menos peso. Yo perdí 21 kilos, entonces estaba bastante flaco. Pesaba 50 kilos, creo, 49, 50 kilos en ese momento. ¿Y el trato de los superiores ahí en la unidad, cómo fue? ¿Qué órdenes recibieron? ¿Cómo los trataron? Ahí también empezó a haber bronca o malestar por el hecho de que si bien te trataban un poco mejor que antes, el primer discurso que nos dieron era: bueno, muchachos, se terminó la guerra, ya pasó todo, acá no pasó nada, fue la frase. Cuando vuelvan no pueden hablar con nadie, no le pueden contar nada a nadie, olvídense de todo esto. Y es más, nos hicieron firmar un documento, un papel, donde uno, como una declaración jurada, donde uno no podía hablar de todo lo que sucedió en la isla. Algunos con un carácter un poquitito más fuerte se bancaron eso y hablaban todo el tiempo, desde a través de la reja o cuando salieron. El que tenía un carácter un poquitito más fuerte a lo mejor lo hablaba. Otros
un poco diferentes de carácter, no hablamos durante mucho tiempo y tampoco había ganas de hablar. ¿Cómo lo viviste, cómo estuviste, qué sentiste? A lo mejor ahora tenemos una charla y es mucho más fácil hablar, mucho más fácil hacer memoria, mucho más ganas de decir ciertas cosas. Cuando estaba todo fresco no tenías ganas de recordar qué pasaba y qué no pasaba. Después de volver a mi casa con mis viejos, no era fácil estar ahí, no era fácil dormir, era complicado. Y ese reencuentro con la familia, además de lo complejo, ¿cómo fue? En medio de esa complejidad, ¿cómo fue? Y parecía que estaba como un florero de exposición, ¿no? Porque cuando yo llegué a mi casa, bueno, el abrazo, el cariño que te quieren brindar por haber vuelto y demás, es muy lindo, ¿no? Pero yo me sentía un poquito depresivo cuando llegué a mi casa, ¿no? Porque tenés gente que entiende y gente que es no dañina, sino abusiva de la situación, ¿no? Porque alguien que venga y te diga, ¿cómo andás? Bien, qué bien que te ves, qué sé yo, menos mal que volviste, y tenés aquel que te dice, che, ¿cómo era la isla? Y hacía mucho frío, ¿y a quién mataste? Y, viste, son cosas que no entran dentro de la pregunta. Es como, qué sé yo, que vas a ver a un enfermo en un hospital que lo atropelló un camión y le preguntás, ¿y sentiste cuando se te rompían los huesos? No son preguntas que uno quiere recibir. ¿Dónde y con quién viviste en la inmediata posguerra? Con mis padres. Con mis padres. Y bueno, ¿y a qué te empezaste a dedicar? ¿Qué empezaste a hacer como ese retorno? Al principio nada. Al principio no quería salir de la habitación, no dormía bien, no quería ver gente tampoco. El que me ayudó bastante a veces en decidir las cosas es mi viejo y mi hermano con algunas charlas. Por ahí me quedaba con mi hermano a charlar de distintas cosas, ¿no? No de Malvinas, sino de cualquier cosa con tal de charlar. Yo tenía una situación de que escuchaba un ruido fuerte y me alteraba. Si escuchaba un helicóptero me tiraba al piso, un avión me tiraba al piso. Era la respuesta de cuerpo a tierra que traía uno incorporada, ¿no? O que me escuchaban soñar y gritar de noche. Entonces al principio no fui a ningún lado. Después mi viejo, en esa época los militares habían dado la orden de que las empresas estatales tenían que recibir a los veteranos de guerra, se tenían que inscribir, los citaban y te daban un puesto de trabajo. Entonces mi viejo me anotó, me dijo que tenía que ir, en una fecha no fui, me volvió a anotar y me presenté en el mismo fines del año 82, octubre creo que era, fines de octubre del 82. Y ahí ingresé a la empresa. Entré a lo que es SEGBA OS de Sur hoy. Eso era SEGBA en ese momento, que era una empresa del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, y aquí mismo en Avellaneda. Y bueno, entonces ahí en ese trabajo ¿te sirvió algo de lo que aprendiste en la compañía de telecomunicaciones? No, yo entré como tenía el secundario de perito mercantil, entré en la parte administrativa. También me dieron a elegir si era administrativa o técnica, y bueno, por mi orientación era administrativo. Y me mandan a una oficina donde había dos sectores, un sector plenamente administrativo y otro sector que era atención al público, ¿no? De donde la gente pide la luz, pide la baja, reclama. Y en un principio no hacía nada, no me daban trabajo, estaba sentado en un escritorio y no me daban absolutamente ningún tipo de trabajo. El principio del trabajo
Lo tuve con 2 compañeros, pues yo me sentaba en una mesa y ellos estaban alrededor de la mesa trabajando y yo estaba ahí, eran 7 horas dando vueltas, o que iba al baño, volvía, que tomaba un té y ese tipo de cuestión. Y me empezaron a dar papeles, mira, hace esto, así, así, esto tiene que hacer. Yo era ducho para lo administrativo, así que lo fui aprendiendo rápido. Pero al principio no me daban trabajo porque había algunos que, teniendo en cuenta el encargado, decían, no, déjalo solo porque no queremos que reaccione mal. Y digo, no, es un veterano de guerra, así que tené cuidado cuando hablás. Y esa era la explicación que daba la parte gerencial o de encargados de SECBA en ese entonces. ¿Y mantuviste algún vínculo con los camaradas en la posguerra? ¿Y cómo fue ese vínculo? Al principio no. Pasaron unos cuantos años para que me empiece a relacionar con veteranos. Ya te digo, aquel que era más dinámico, sí mantenía ese vínculo y se fueron relacionando y demás. Pero yo no mantenía ese vínculo. Empecé a mantener vínculo con los veteranos de Avellaneda, ¿no? Como en la empresa habían varios veteranos que habían entrado en el sector, en el lugar de trabajo donde estaba yo, no en la oficina, pero sí en el edificio. Entonces, por ahí conversábamos algunas cosas y demás. Después me contactó a mí un veterano que ya habíamos charlado alguna vez para empezar a reunirnos y a juntarnos, porque así nos entendemos y así podemos hacer cosas. Que ese muchacho es el morocho gordito que estaba acá. Ese, no sé si lo alcanzaron a ver, Quiroga. Y me fue a ver varias veces hasta que me convenció y empezamos, como armamos un grupo chico, y empezamos a contactar a los veteranos de Avellaneda. Y después, casi al mismo tiempo, como uno se empezó a relacionar aparecieron veteranos de mi compañía que eran de Avellaneda y que tenían contactos con los de Capital, porque la mayoría eran de Capital Federal. Entonces también me empecé a relacionar con los veteranos de Capital Federal, que hoy una reunión muy buena, estamos hablando de 90 veteranos, 100 veteranos más o menos cuando nos juntamos. Ya hace poquito fui a una reunión y éramos 36 más o menos, no hubo mucho. Pero bueno, lo bueno de estas reuniones y de estos grupos que se arman es que hablas de igual a igual. Digas lo que digas, te entienden, porque lo vivieron. Entonces vos podés hablar tranquilo. Y ya ahí en ese grupo de veteranos, ¿qué rol ocupás vos o qué fuiste haciendo? En este grupo de Avellaneda que nos empezamos a juntar y demás, desde un principio empecé a formar parte de lo que se llamaba la comisión directiva, formando una asociación. Al principio era un grupo que se juntaba y yo era uno de los que le decía, mirá, esto para que tenga fortaleza, tenga pie dentro de lo que es la comunidad, tiene que tener una entidad. Si sos un grupo de veteranos, sos un grupo de pibes que bajo la pelota, ¿no? Nada más. Y empezamos a tramitar lo que era una personería jurídica dentro de Avellaneda, y después esos papeles van a La Plata y demás. Bueno, se consigue la personería jurídica como entidad, y así sí, distintos lugares te pueden atender un poquitito mejor. Muy importante ese rol entonces, haberle dado entidad. Sí, fue en 2 ocasiones, porque por distintos motivos, como pasa en cualquier ámbito, se dividió el grupo. Alrededor del 2000, 2001 más o menos se dividió el grupo y se empezaron a juntar en diferentes lugares. Yo me había apartado un poco de todo esto por unas situaciones familiares, y cuando se arma el otro grupo me llaman y volvemos a orquestar todo lo mismo, ¿no? Ayudé a lo que es volver a sacar una personería jurídica para otra entidad, que es la entidad donde estamos ahora trabajando. ¿Y volviste a Malvinas después de la guerra? No.
No, no, no es un objetivo mío. Conozco muchos de acá, de Avellaneda, de La Plata, de la compañía donde estaba yo, que viajaron. Sintieron que para ellos fue un cierre, fue un volver a recordar un montón de cosas lindas y feas, porque tenés el compañerismo, no todo era malo durante que pasaban los días, pero para ellos fue un cierre, ¿no? Volvieron, les costó en los primeros tiempos estar nuevamente acá, porque al remover tantas cosas quedás un poquitito alterado, pero a algunos le hizo bien, otros tal vez no tanto. Yo directamente prefiero no ir. Y una cosa que también me da bronca y que no quiero es entrar a las islas como extranjero, porque tenés que llevar pasaporte, tenés que ir hasta Chile y de Chile ir a Malvinas. Aunque ahora creo que se reanudaron algún vuelo directo a Malvinas, pero bueno, tenés que pasar por un filtro de la Embajada de Inglaterra para poder ir allá. Y el cementerio de Darwin, ¿qué significa para vos el cementerio de Darwin? Y es como la bandera argentina todavía dentro de las islas. Es por los mismos ingleses, es un sector argentino, ¿sí? Si bien llegó el momento en que los mismos ingleses mantuvieron en buen estado todo eso, es un sector argentino, ¿no? Porque vos fíjate que vos dentro del cementerio podés desplegar una bandera argentina, fuera del cementerio no, te echan. Entonces, bueno, y una cosa que, si bien los ingleses son fanáticos de la guerra y su vida fue siempre igual, tienen un gran respeto por los veteranos, un gran respeto por los prisioneros. Ellos cuando termina una guerra te respetan, que es importante, ¿no? No todos los países hacen lo mismo. Tenías en el proceso de avance de los ingleses, tenías veteranos que estaban muy mal heridos y los han levantado, los han llevado, los han operado y después los han devuelto cuando terminó la guerra operados y sanos. Y no es que pasaban y el que estaba medio muerto lo terminaron de matar. Es un herido, no, desarmalo y llevalo. Es un principio de humano que no todos tienen. ¿Y qué opinas del proceso de identificación de los cuerpos de los caídos? Y fue algo bastante importante. Casualmente hace un tiempito corto tuvimos una charla con parte de la gente que estuvo en el reconocimiento. Fue todo un proceso lento y duro, porque convencer también a los familiares para que se hicieran los análisis y demás, para la identificación de los cuerpos, fue un proceso largo. Sí era necesario, porque hoy por hoy la gente que viaja, los familiares que viajan, saben dónde está el cuerpo del familiar. Antes era una cruz entre 300 y elegías una y bueno, ibas a esa, pero creo que para aquel que tiene un familiar ahí, poder saber que el hijo, el hermano y demás está en ese lugar es importante. Otros que no sabían dónde estaba, si estaba o no estaba el cuerpo, ahora saben que está ahí el cuerpo. ¿Y para vos qué significa la guerra de Malvinas? Desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista de territorio, de lo que a uno le gustaría, no sé si era necesario hacerlo de esa manera, pero sí era necesario. Las islas siempre fueron nuestras y hay un montón de justificaciones. Otros países avalan todo ese tipo de datos y de comprobantes que uno puede presentar, geográficos, históricos, pero a lo mejor en ese momento no había otra forma de hacerlo, ¿no? Ya había parámetros en cuanto a lo legal de poder reclamar o no
las tierras ya había algunos límites, entonces a lo mejor fue por eso que también fueron a reclamar las islas, pero uno desde chico, desde el colegio, sabía que eran nuestras islas. Bien. ¿Y qué pensás acerca de las maneras en las que el resto de los argentinos interpretan la guerra de Malvinas? La guerra de Malvinas. Es muy particular el pueblo argentino, muy particular. Cada vez que avanza los años, nosotros sentimos de que hay más nacionalismo y hay más reconocimiento al veterano de guerra, pero al principio hubo mucho rechazo, mucho pensamiento como presentaban los militares, ¿no? Hasta ellos mismos, entre ellos se discriminaban, ¿no? Volviste de Malvinas, perdiste, no ganaste, sos menos. Hasta a ellos mismos se apartaban de aquel veterano oficial o suboficial que haya participado en Malvinas porque perdió. Esa era la historia que se presentaba. Y el veterano de guerra que vino acá como soldado era presentado de esa manera. En casi todos los lugares cuando volvimos, volvimos a escondidas. Hay muchos que llegaron de noche, en camiones tapados como me pasó a mí. No te dejaban ver a nadie o hablar con nadie. La prohibición de hablar o de decir cosas. Y contanos sobre tu experiencia estudiando psicología, eso me llamó bastante la atención. Y no terminé, hice hasta tercero, faltaban rendir materias, había cursado materias de tercero, una de cuarto, y llegó el momento que tuve que decidir de abandonar, porque no sé si por Malvinas o por alguna otra cosa, yo calculo que es por eso, a como yo lo siento, ¿no? No tengo buena retención. Si bien puedo estudiar, analizar cosas y demás, no tengo buena retención. Si bien es lo que me gusta, no es práctico, dado que en psicología, al menos que lo que a mí me gustaba, vos cuando estudiás tenés que empezar a retener información para poder hablar con otra persona y aplicar esa información, ese conocimiento. Y yo me olvidaba mucho, me olvido mucho. Si bien no me pierdo, me olvido. Se llama memoria corta, ¿no? Puedo analizar un tema, te puedo analizar un libro, no tengo problema, pero no tengo la retención. O sea, te puedo leer un libro y vos me preguntás dentro de 6 meses sobre ese libro y gran parte de la información no me la acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo decidí de que si voy a tratar a alguien, voy a tratar de ayudar a alguien dentro de lo que es la psicología, no puedo estar conversando con una persona y para poder analizarlo, para poder ayudarlo, empezar a consultar un libro. Tengo que aplicar lo que ya sé. Para eso me estudio, para eso me recibo, para eso estudio 5 años. Entonces tuve que abandonar la carrera. ¿Y tenés o tuviste alguna enfermedad o dificultad o alguna marca que vos puedas identificar que está vinculada con la guerra? ¿Alguna marca en tu cuerpo? En el cuerpo no. Sí puedo decir, por ejemplo, el tema de la memoria y tal vez el tema del carácter, los nervios tal vez. Yo cada 3 o 4 años tengo que volver al psicólogo. En ciertas situaciones, después de analizarlas, sé que estuve mal, ¿no? El hecho de alterarme, no tener mucha paciencia, ¿no? O sea, es lo que yo digo, es una mecha corta, ¿no? Para una bomba. Tardo muy poquito en explotar. Trato de trabajar siempre esa idea, pero es como que vas acumulando emociones de diferentes cosas y como te decía, cada tanto tengo que volver a analizarme y demás, y charlar temas y aclarar cosas para poder respirar nuevamente y seguir adelante.
Y para cerrar, decinos en una frase o en una idea, para vos, ¿qué es lo que nosotros como sociedad no podemos olvidar de la Guerra de Malvinas? Tendríamos que recordar que son nuestras primero. Tendríamos que recordar que están, que no solamente son 2 islas, físicamente es mucho más que eso, económicamente es mucho más que eso. Y pensar que hubo gente que fue a una guerra para poder recuperarlas, que hubo muchas muertes, pero la sociedad cambia mucho, la sociedad no le presta valor a las cosas de su país. Hoy un 25 de mayo ves pocas banderas en la calle, hoy el himno no te lo cantan, ni en los colegios pasa eso. Entonces, si vos el nacionalismo y el hecho de querer a tu país no te lo inculcan, no lo aprendés, no lo respetás. Hoy un 25 de mayo es un feriado largo, no es un 25 de mayo. Entonces, si vos lo comparás con eso, lo comparás con el himno, te das cuenta que la sociedad no tiene en cuenta todas esas cosas, pero no tanto por culpa de la sociedad, sino por culpa de cómo un país es llevado hacia un lugar para poder ser, hablando mal, un rebaño. Porque si no hablaríamos muy diferente si el nacionalismo estuviese aplicado a todo nivel, ¿sí? El mismo gobierno, la misma educación. Malvinas no está dentro del parámetro de educación, dentro de la nomenclatura, dentro del programa. Si viene el 2 de abril, se hace un trabajo práctico, se habla sobre ese día, sobre Malvinas, qué es, dónde está, y se terminó. Nosotros lo sentimos de esa manera, o fíjate que con la Asociación de Veteranos conseguimos dentro del municipio de Avellaneda formar un departamento de veteranos de guerra, con veteranos de guerra municipales. Y ellos, yo no estaba en ese grupo, yo estaba en la parte de un museo que se hizo acá en Avellaneda, pero la parte de que estaba en el departamento de veteranos hacía charlas en colegios durante todo el año, programadas, primaria, secundaria, facultades se están haciendo ahora, donde se hacía una charla según el nivel de los alumnos. Una cosa era hablar con chicos de primero, chicos de séptimo, y otra con chicos de tercer, quinto año secundaria. Diferente la charla, diferente lo que podés proyectar en cuanto a bélico o no. Y se hacían casi 10.000 alumnos por año, muchos colegios. Y eso es lo que sentimos nosotros por Malvinas. Eso es lo que decimos que tal vez no está a nivel de colegio y no está a nivel de nación. Falta esa preocupación. Nosotros como veteranos nos preocupamos por lo que fue Malvinas. El resto lo tendría que hacer otra gente. El resto de lo que es el país. Hay muchas cosas atrás de todo esto, de lo que puede ser una punta de flecha como Malvinas. Hay mucho. El mismo territorio argentino está dividido por todos lados. Las fronteras, la falta de seguridad, no seguridad interna de un municipio, sino seguridad de una provincia, seguridad en un límite territorial, la frontera, el mar. No hay nada que cubra todo eso. Nadie se preocupa. Por eso Malvinas es una punta de flecha que a veces molesta. Nosotras llegamos al final de nuestras preguntas. Muchas gracias. Pero si hay algo más que quieras decir, alguna idea que se te haya quedado por desarrollar, lo que quieras decirnos más.
Lo que pasa que sí, es como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si hablas de Malvinas y lo que encierra alrededor de todo esto, hay mucho para hablar. Y no es crítica de hacerle crítica a un gobierno o de hacerle crítica a un político, sino a un programa nacional que tienen que respetar, las leyes que se tienen que respetar. Los veteranos de guerra se escuchan por cuenta propia, no porque el Estado los haya llamado. El veterano de guerra se empezó a escuchar casi 10 años después, porque los primeros 10 años estaban totalmente olvidados. O sea, cuando más fuerza tuvimos fue en el año 92, 93, que se empezaron a hacer las primeras leyes. ¿Pero por qué? Y porque había 5.000 veteranos de guerra manifestándose en Plaza de Mayo. Acá estamos todavía, no estamos todos muertos en las islas. Entonces ahí se empezaron a fomentar las primeras leyes propuestas por los veteranos, no por el Estado. Y ahí empezamos con la cobertura médica, ahí empezamos por la atención a los familiares de los veteranos. Aquí es lo que queríamos nosotros, no económico, sino en cuanto a salud, en cuanto a reconocimiento. Hoy lo que un veterano te puede llegar a decir, ¿qué querés que te dé el Estado? Que me reconozca, que alguna vez se plante, por más que en algún momento te hayan dado una medalla, se plante y diga, pasó esto y los veteranos están. Y es una historia viva. Y de ahí empezar a caminar sobre otras cosas. Por eso sobre los veteranos habría mucho de qué hablar. Todo lo que encierra alrededor del veterano. No es guerra Malvinas, ¿no?